Lo que vamos a ver hoy es la creación, el proceso de creación de clientes en el ERP. Los clientes los van a poder crear desde dos módulos, desde el módulo de cuentas por cobrar o desde el módulo de facturación. Desde el módulo de facturación, la ruta sería módulo de facturación, clientes, clientes. Y en la tabla que se encuentra debajito van los contactos de los clientes. Cuando yo necesito agregar más contactos al estándar que me va a pedir el cliente cuando lo estoy creando. ¿Listo? Eso es desde el módulo de facturación. Vamos a probar la creación desde el módulo de cuentas por cobrar, que es la cartera de clientes, donde yo manejo la cartera. Entonces, cuentas por cobrar, mantenimiento de clientes, opción clientes y contactos. Están las mismas dos opciones. ¿Listo? Entonces vamos con la tabla de clientes. Perfecto. Ok, ya tenemos un pool de clientes cargados de prueba, que fueron los que ya nos suministraron ustedes. Lo que vamos a hacer hoy es crear clientes adicionales a los que ya están en esta tabla. ¿Listo? Entonces procedemos con el icono de nuevo. El consecutivo es un consecutivo que arroja el sistema automáticamente. No hay que cambiarlo. Simplemente él, cada vez que yo creo un cliente, va autonumerando cada nuevo cliente creado en el sistema. Entonces no hay que hacer ningún cambio en ese campo. Campo razón social. De acuerdo al root, en ese primer campo va la razón social como aparece en el root, porque esa es la información que va a bajar para medios electrónicos. Importantísimo que esté igual al root, para que cuando la digan cruz encuentre el mismo tercero, sin problema. ¿Listo? Entonces vamos a crear un cliente, no sé de los que les suene últimos. Hay un estándar que ustedes escogieron cuando están creando clientes y es manejarlo todo en mayúscula. ¿Primero nombres, primero apellidos? Primero apellidos, En caso de ser... Exacto, en caso de ser persona natural, primero nombres, luego apellidos. Entonces, el primer campo va a ser la razón social. El campo fecha de ingreso, el sistema lo sugiere automáticamente. Es la fecha en la que yo estoy creando el cliente en el sistema, dentro de la base de datos. El caso del campo alias es la razón comercial del cliente. ¿Sí? Entonces, podría obedecer a la razón social, Elkin Rodríguez, Rodríguez Elkin, y el alias Ferretería Los Pollitos. ¿Listo? Esa sería la razón comercial. Ok, entonces el alias es la razón comercial de la empresa o del cliente. Contacto es el contacto principal en el cliente. Vamos a tener una tabla adicional para registrar otros contactos, pero este sería el contacto principal y en el siguiente campo el cargo de ese contacto principal. ¿Listo? Entonces, ¿alguien que nos colabore allí digitando? No, allí, una de ellas. Ok. ¿Nombre del contacto? Nombre del contacto. Cargo del contacto. Ok. Algo para recordar, en las búsquedas de los clientes, ustedes pueden optar por el código del cliente, la razón social o la razón comercial, o sea, la alias. Los tres son campos de búsqueda en el sistema, más otros criterios de búsqueda, pero los tres les van a permitir hacer búsquedas, ¿listo? Ok. Campo contribuyente es el campo donde van a registrar el NIT. Para el NIT también hay una regla. Entonces, la regla es... separado por guión. Ok, entonces en el campo contribuyente vamos a colocar el NIT con el dígito de verificación, guión dígito de verificación. Entonces, el NIT para... -9. Sí, guión 9. Ok, ese sería nuestro estándar. ¿Qué valida el sistema? Cuando yo salto el campo,
él valida si el NID del cliente ya existe en la base de datos. Vamos a tener casos especiales de clientes que manejan sucursales y cada sucursal tiene que tener creado un cliente en esta tabla. O sea, va a tener un código de cliente, pero todas esas sucursales van a tener el mismo NID en el campo contribuyente. Entonces, en ese caso, el sistema no me va a hacer la pregunta que están viendo ustedes en pantalla, sino simplemente me va a permitir saltar el campo. Cuando yo le digo que quiero agregar el NID, entonces el sistema me abre una tabla que se llama NID, donde me adiciona el NID que yo ya digité, la razón social y la razón comercial que yo le digité. ¿Listo? Lo único que tengo que hacer en esa tabla es guardar y regresar, que es el disquete con la flecha de la parte superior. ¿Listo? Recordemos el NID como lo creamos, porque ahorita vamos a crear una sucursal de este NID para el ejemplo. Ok. Teléfonos principal y secundario del cliente y número de fax. Entonces, hay campos que son obligatorios en la captura. Cuando yo voy a grabar al final el cliente, el sistema me dice qué campos quedaron en blanco que son obligatorios. El fax es uno de ellos, es obligatorio. Entonces, la recomendación es que coloquen el mismo número de teléfono principal, lo colocan en el fax, o le colocan un 0, si no lo quieren registrar. Pero el campo debe tener algo, algún valor. Sí, el campo soporta más de 15 caracteres. Bastante generoso. Sí. Pero son teléfonos para contactos, son teléfonos de contactos. Es preferible que lo hagan en la tabla de contactos, en la que vamos a ver ahorita. Estos son datos propios de la empresa o del cliente o de la sucursal, no de un contacto dentro de la sucursal o dentro de la empresa. Se lo vamos a hacer ahorita. Sería teléfono de la empresa. ¿Listo? Ok. Entonces, teléfono principal, teléfono secundario y número de fax. Categoría corresponde a la clasificación que se le otorga al cliente dentro de la empresa y tiene un fundamento también en la contabilidad. O sea, internamente la categoría va a tener una implicación contable, un amarre contable. Básicamente existen tres configuraciones: C punto final, canal y POP. Son las clasificaciones definidas. La ND va a desaparecer de esta tabla, pues es una sugerida por el sistema que no vamos a utilizar. ¿Listo? Nuestro cliente, ¿qué es? ¿Es un cliente final? ¿Es de un canal o es un POP? ¿Listo? Entonces es un cliente final. Ok. Clasificación A. Ese campo es un campo de texto. Ustedes lo colocan manualmente. Es la clasificación ABC de los clientes. ¿Cómo tengo yo clasificado mi catálogo de clientes? De acuerdo a la clasificación estándar ABC. Entonces yo puedo definir una letra entre la A y la Z. Miren el comentario en la parte inferior de la ventana. De la A a la Z para clasificar mis clientes. Tipo A son los principales para la empresa, tipo B son canales. O sea, es una clasificación alterna a la que me ofrece la categoría. Y también me sirve para reportes, para construir reportes. Definan una letra que sea la letra pendiente por definir, pero no pueden dejar el campo en blanco. ¿Sí? Digamos que cogen la Z. La Z son clientes sin clasificar. Y agarran de la A antes de la Z para clasificar sus clientes. Platino, Gold, como los vayan a trabajar. ¿Listo? Pero el campo no puede quedar en blanco. Debe tener una letra para la clasificación. ¿Listo? Sí, entrar a clasificarlo. Ok, impuesto. Siempre que encuentren ustedes la palabra impuesto en el sistema es IVA.
Esa es la palabra para IVA en el sistema, impuesto. Entonces, lo que me está diciendo él es, ¿cuál es el impuesto que yo le sugiero a ese cliente para sus transacciones? Él trabaja IVA del 16, IVA del 10, IVA del 1.6. ¿Listo? Es el IVA que por defecto tiene. Es el que el sistema me va a sugerir cada vez que yo facture o haga una transacción con él. Cada vez que yo haga una transacción con él. ¿Listo? Sugerir, quiere decir que no es camisa de fuerza, él no queda amarrado a ese, sino me lo sugiere cada vez que yo haga una captura. Seleccionamos el tipo de impuesto que va a tener el cliente por defecto, como sugerido por el sistema. Régimen tributario corresponde a la configuración fiscal de mi cliente, o sea, qué tipo de retenciones va a sugerir el sistema de acuerdo al cliente que estamos creando. Esas ya están creadas por el área de contabilidad y contabilidad es el encargado de ampliar ese árbol de clasificaciones. Vamos a anteponerle una V. Todas las clasificaciones que nosotros tenemos del área de ventas para creación de clientes inician por B. Entonces le colocamos un filtro con la B y él nos está mostrando exclusivamente los regímenes que pueden corresponder a un cliente. Yo puedo tener un cliente clasificado en cualquiera de los regímenes que aparecen en esta ventana. Esos ya fueron definidos en compañía de contabilidad. Contabilidad lo que hizo fue distribuir la carga de retenciones y mirar qué tipos de clientes tenemos. Y construyeron un modelo sugerido para cada tipo de cliente de ISEC. ¿Listo? ¿Qué debo hacer con eso? Simplemente asociarle cuál es el régimen o configuración fiscal sugerida del cliente. Es una sugerencia para el sistema. Entonces, digamos que para continuar con el impuesto que le pusimos por bienes, este va a ser un régimen común por retención en ventas del 3.5. El código B001, aunque no es un campo obligatorio, es un campo que sí necesita el área de contabilidad. Y lo necesitamos para cuando hagamos las facturas, el sistema me sugiera las retenciones automáticamente. Si yo dejo el campo en blanco, el campo de régimen tributario, el sistema no me sugiere retenciones, me tocaría alimentárselas manualmente, seleccionarlas. ¿Listo? Por eso es importante. El campo, clase de documento. En Colombia todos nuestros clientes son clientes tipo normal, realmente no es un campo que utilicemos para Colombia. Entonces, por eso le dejé el por defecto que trae el sistema. Sobre ese campo no vamos a hacer cambios. Campo de otros. Lo vamos a explicar. Si podríamos ampliarla un poquito más la ventana del cliente. Vamos a explicar ese campo que dice otros, donde dice corporación, el chulito que está acá en la parte superior, viene muy de la mano con un concepto que va a aparecer en esta pestaña que se llama corporativo. Es el manejo que yo tengo de los clientes padre o de las empresas principales con las sucursales, con respecto a las sucursales. ¿Listo? Entonces, eso lo voy a complementar cuando también explique el campo comparativo. Entonces, vuelvo a general. En otros, corporación, yo defino el comportamiento de mi cliente. Cuando yo le marco el chulito, estoy diciendo que el cliente que estoy creando es un cliente principal, es una corporación, es el papá de otras sucursales. Eso es lo que me implica el chulo. Cuando yo lo desmarco, estoy diciendo que él es una sucursal de otro cliente que debe ya estar creado en el sistema previamente. Entonces vamos a hacer el ejemplo creando primero un cliente corporación. Multimoneda. El sistema es un sistema que maneja más de una moneda en nuestro ciclo de trabajo. Para efectos de facturación, el sistema maneja dos monedas básicamente, la moneda pesos y la moneda dólar, que es la segunda moneda que elegimos en el proyecto. Cuando yo marco que un cliente es multimoneda, es porque mi cliente puede manejar una moneda diferente a las dos que les acabo de nombrar, pesos como moneda base o dólar como segunda moneda en el caso de ISEC. Él puede manejar euros, libras, yenes, la moneda que necesite el cliente. Cuando yo le habilito multimoneda, le estoy permitiendo al sistema manejar esas otras monedas, manejar operaciones en otras monedas para el cliente. Es un campo que se debería sugerir al principio y no debería modificarse sobre la marcha. ¿Listo? Origen, si el cliente es nacional o si el cliente es del exterior. Importantísimo que quede bien clasificado, porque de él depende las cuentas que él elige cuando se hace una transacción. Si es un cliente local,
él elige la configuración de cuentas locales en el plan contable. Si es un cliente del exterior, elige el amarre contable para clientes propios del exterior. Entonces, importante que quede bien clasificado. Level 3 Colombia es local. Ok. Estado. En cualquier momento, teniendo ya mi cliente creado, yo puedo marcar a un cliente como inactivo. Lo que el sistema hace es que no borra o elimina al cliente de la base de datos, sino que simplemente lo inactiva, lo oculta para búsquedas. Simplemente va a existir en la base de datos, pero oculto. Puede ser un cliente que cambió de razón social o que cambió de NIT. Entonces, dejo el cliente anterior, el código que él tenía, como inactivo. ¿Sí? Le digo desactivar. Y creo el cliente nuevo que me va a soportar las transacciones. Esto se da a razón de que en el sistema yo no puedo eliminar clientes. Porque los clientes pueden tener transacciones históricas, saldos acumulados, movimientos que por efecto histórico yo no debo eliminar. Entonces el proceso que yo hago con ellos es inactivarlos en el sistema. ¿Listo? Un cliente normalmente cuando yo lo creo no entra inactivo. Entonces no lo marcamos. Moroso es un concepto para el área de cartera. Cuando cartera tiene dentro de sus clientes un cliente que está moroso, que excedió la cartera, simplemente viene al cliente y lo edita colocándole el check de moroso. Con eso está marcando al cliente como moroso y va a impedir que entre en un proceso de facturación. No se le van a poder hacer pedidos ni facturas a un cliente que tenga estado moroso. ¿Listo? Es un campo que al igual que el inactivo están dentro de un combito que se llama estado. Quiere decir que puede ser modificado en cualquier momento. Nivel de precios. Importante el chulo de la parte superior. La palabra nivel de precios en el ERP es lista de precios. ¿Listo? Yo puedo manejar una única lista de precios o tener un árbol de listas de precios y esas listas de precios amarrársela a mis clientes. Por ejemplo, de acuerdo a la misma categoría, yo podría tener una lista de precios para clientes final, una lista de precios para POP, una lista de precios para mi categoría de cliente. Entonces lo primero que yo tengo que definir es si esa lista de precios está en moneda local, o sea en pesos, o si está en moneda dólar. ¿Cómo están los precios para ese cliente? ¿Sí? Si yo la desmarco, le estoy diciendo al sistema que mi lista de precios la voy a seleccionar de las listas de precios de dólar. Si yo marco el chulo, le voy a decir que voy a seleccionar de las listas de precios en pesos. ¿Listo? Entonces es un cliente pesos. Entonces selecciono entre mi listado de listas de precios. En la base de datos oficial solo nos va a existir esta única lista de precios, L01. Es la única lista de precios con la que vamos a iniciar. Pero está abierta la posibilidad de que a futuro ustedes creen más listas de precios. Empiecen a seleccionar las listas de acuerdo a sus clientes. ¿Listo? Sería un campo, el campo nivel de precios, que ustedes podrían cambiar en cualquier momento. ¿Listo? Queda definido al principio, pero es cambiable. El campo documento a generar. Cuando yo trabajo en el módulo de facturación, yo puedo iniciar mi proceso haciendo un pedido o haciendo una factura directamente. En el caso de iniciar desde un pedido, el sistema me da la posibilidad de sugerir para cada cliente cuál es el siguiente documento después del pedido. O es una factura o es una remisión de factura. Quiere decir, siempre que yo hago un pedido para un cliente, ¿qué es lo que por lo general le genero a ese cliente que estoy creando? Por lo general le remisiono y posteriormente facturo las remisiones, ¿o no? Ese cliente siempre sale con factura. Entonces yo le defino el comportamiento. Eso va a ser un sugerido. ¿Listo? Eso va a ser un sugerido. En cada pedido, para el cliente 3 Level Colombia, yo se lo voy a poder cambiar. Pero este va a ser el comportamiento predefinido. En caso de boleta y remisión de boleta, no están habilitados porque para Colombia no los necesitamos. No trabajamos con ese tipo de documentos. Nosotros soportamos factura y remisión de factura en nuestras operaciones. Listo. Tab Condiciones. En el tab Condiciones, registro la condición de pago que tiene el cliente por defecto, el sugerido. La mayoría de los campos que ustedes encuentran en el cliente son sugeridos. Cada vez que yo inicio a hacer el pedido, podría llegar a alterarlos o a cambiarlos, pero tienen un comportamiento predefinido. Entonces, condición de pago.
La cartera de este cliente es contado con recibo a un día, es una cartera de 120 días, de 15 días, de 180 días, de 30 días. O sea, cada vez que yo cargue un pedido o una factura, el sistema me va a sugerir lo que yo le amarre a mi cliente acá por defecto. Entonces, en este caso, cada vez que yo arranque un pedido o una factura para Level 3, el sistema me va a sugerir 30, pero me lo va a dejar cambiar. ¿Listo? Si yo tengo establecido un porcentaje de interés corriente, de interés de mora o de descuento predefinido con el cliente, esta es la ventana donde lo inserto, si lo tengo predefinido. Si el descuento se lo hago es en cada pedido, de acuerdo a lo que él me carga, entonces el descuento lo dejo en 0 en la ventana del cliente y lo hago es en el momento de hacer el pedido de la factura, no lo registro acá, porque ese siempre me lo sugeriría. ¿Listo? Los 3 campos, si no le voy a llenar nada, tienen que mantenerse en ceros, no pueden quedar en blanco. Recuadro de facturación, al lado derecho de la ventana. Facturar en múltiplos de venta corresponde a: mis artículos en el inventario manejan una unidad de medida principal, digamos que es la unidad, pero yo también manejo kits de producto, de 5, de 10, o sea, un múltiplo de venta de la unidad. Si yo le marco el chulo, le estoy diciendo a mi cliente que él no trabaja con la unidad principal de mi inventario, sino maneja la unidad alterna, la unidad de producto, kit. Siempre le facturo en kits y siempre salen para él despachados 5 unidades para un kit de 5. ¿Qué es lo que me ahorra? Que en la unidad yo no tenga que escribir 5, sino que escriba 1, y como el sistema entiende que es un múltiplo de venta para él, para ese cliente, siempre me va a retirar del inventario 5 productos, aunque yo facture un solo kit. ¿Listo? Ese sería múltiplo de venta. Asociación de facturas a un contrarrecibo, no lo manejamos en Colombia, por eso no está activo para nuestra base de datos. Permitir modificar el nombre. La sugerencia, perdón, me devuelvo un paso. La sugerencia es que facturar en múltiplos de venta no esté, a menos de que manejemos ese concepto con nuestros artículos. Entonces, por defecto un cliente no sale con múltiplo de venta, a menos que quede establecido así. Permitir modificar un nombre. En el momento de realizar la factura o el pedido, el campo de nombre se vuelve editable, que es que yo se lo puedo cambiar. El sistema me va a sugerir la razón social del cliente, pero yo se lo podría cambiar en ese momento. Se da en los casos de facturaciones que yo emito la factura a nombre de un tercero. Se la factura a Level, pero Level me dice factúremela a nombre de, y sale a nombre de un tercero. Entonces, permitir modificar nombre me habilita la opción de que yo le pueda alterar el nombre al cliente en el momento del pedido de la facturación. Si yo no quiero que eso suceda, sino que la factura o el pedido salgan con el nombre de la razón social, le quito el cheque. ¿Listo? Combo de crédito, cuadro de crédito. Cobro judicial. Si el cliente maneja cobro judicial, o sea, si yo tengo pactado que con él, cuando la cartera se exceda, se va a cobro judicial, lo marco. Eso es para avisarle al personal de cartera qué clientes podrían entrar en cobro judicial o qué clientes entrarían para cobro. Límite de crédito. Cuando yo marco límite de crédito, se me habilita el campo de máximo y se me habilita un botón si yo quiero exceder ese límite que le doy. Si yo no activo el límite de crédito, los 2 campos no se utilizan simplemente, él no valida ningún límite. Ejemplo, si yo tengo límite de crédito y le digo 5 millones, lo que le estoy diciendo al sistema es que yo no puedo facturar o tener pedidos, facturas, que excedan los 5 millones de pesos. Pero si le pongo 5 millones y adicionalmente le marco exceder límite, el sistema lo que hace es generarme una alarma. Cada vez que me paso de los 5 millones me va a informar que estoy excediendo el límite, que si deseo continuar o cancelar. Genera una alarma, ¿listo? Si yo no lo marco, no me deja pasar. Me genera la alarma, pero no me deja pasar en el proceso. Me dice que excede el límite y no me lo deja continuar. Entonces, importante ese campo. Van los 3 de la mano. Límite de crédito, campo para escribir el monto y campo para habilitar si excede o no ese límite que tiene pactado. Ok. Backorder.
Otro concepto para aprender. La palabra backorder quiere decir cantidades pendientes de entrega. Ejemplo, el cliente me solicitó 10 unidades de producto, pero yo al cliente le dije, tengo en mi bodega 6 unidades, se las despacho las 6 y posteriormente le coloco las 4. Entonces ese cliente tiene un comportamiento que admite backorder si él me dice que sí. Él me dice, mándeme las 6 y las 4 me las envía posteriormente. Entonces es un cliente que admite manejar en backorder, o sea, manejar cantidades pendientes de entrega. Si el cliente me dice, no admite, es un cliente que me dice, no, yo le pedí 10, necesito 10, complételas y cuando tenga las 10 me envía todo el pedido completo. Ese es un cliente que por defecto no admite backorder. Y cancelar es un cliente que me dice, mándeme las 6, que yo después lo llamo y le hago el pedido de las 4 o más si necesito. Por ahora mándeme lo que tenga. ¿Listo? Esto es un campo también sugerido. En cada pedido y en cada factura, ustedes pueden definir el comportamiento que va a tener. Perdón, en cada pedido, ustedes pueden definir el comportamiento. Si el cliente regularmente no admite, pero en un pedido que me hizo, me dice, este pedido sí, mándeme lo que tenga y luego me lo completa. Entonces, para el pedido puntual que yo le estoy capturando, le voy a hacer el cambio de admite, pero lo voy a hacer es en el pedido, no tengo que venir al cliente a modificarlo. Aquí le dejo el comportamiento por defecto que él tiene. ¿Listo? Impuestos. ¿Qué es la palabra impuestos? IVA en el sistema. Lo que le estoy diciendo al sistema cuando le marco el chulo de exento es que mi cliente tiene excepción de impuesto. Si yo le digo 100%, es un cliente al que a pesar de que se le calcula un impuesto, no se le contabiliza, no se le calcula para facturación. Son clientes, por ejemplo, que están en la ciudad de San Andrés, que ellos son exentos. O hay unos regímenes especiales que son exentos de impuestos. Ellos llevarían el chulo de exento y el porcentaje sobre el cual son exentos. 100%, la mitad del IVA, el 25% del IVA, basado en un porcentaje. Entonces, clientes de San Andrés, obligatorio llevan ese chulo. Los clientes normales de la empresa no llevan. ¿Listo? Ok. Este no es un campo que se sugiera en la factura. O sea, yo no lo puedo cambiar en la factura o en el pedido. Es comportamiento predefinido del cliente. Si resulta que yo me di cuenta que estoy haciendo el pedido o la factura y no me está calculando el impuesto del IVA, muy seguramente es porque en el cliente vine y le dejé marcado exento 100% y el cliente no es exento. ¿Listo? Ese no lo pueden cambiar en el pedido. Tendrían que venir a modificar el cliente directamente. Ok. Tab de otros. Campo país. División geográfica 1 corresponde al departamento. División geográfica 2 corresponde al municipio o a la ciudad. Digamos que no son muy importantes para un ciclo comercial, pero son extremadamente importantes ahora para la DIAN y para presentar información de medios electrónicos. Entonces yo tengo que tener clasificado a mi cliente. Mientras sea nacional, tengo que definirle país, departamento y municipio o ciudad a donde pertenece. Entonces, para ubicar los tres, yo tengo que colocar el código que le corresponde al país, el código al departamento y el código al municipio. Una manera fácil de buscarlos es que se ubiquen sobre la división geográfica 2. No lo hagan en el país y en la división 1, sino en la división geográfica 2, le dan doble clic y tienen un buscador para código y nombre de país en la primera columna. Código o nombre de la división geográfica 1, que se llama departamento en el caso de Colombia. Y código nombre de la división geográfica 2, o sea, la ciudad o el municipio que corresponde. Si vamos a buscar un cliente de Bogotá, puede ser que en el campo nombre yo ponga la parte que me sé, Bogo, y le doy refrescar. Bogo de Bogotá. Ok. Y le damos refrescar. Entonces, él va a buscarme tanto el país al que pertenece, 169 para Colombia, el departamento, 11 para Bogotá como distrito capital, y el código del municipio. Para buscar, por ejemplo, Cali. Es sensible a tildes.
No a mayúsculas y a minúsculas, pero sí a las tildes. Si no lo tildan bien, no lo van a encontrar. ¿Listo? Entonces, por cal, él encontró todas las divisiones geográficas 2, o sea, ciudades o municipios que tienen la palabra cal incluida. Alcalá, Calima, Caldas, Calarcá. ¿Listo? Yo podría buscar también por departamento. Entonces, puedo borrar el campo, división geográfica 2. Me paro sobre el nombre de la división 1 y escribo el nombre del departamento. Eso nos daría búsquedas por Bogotá, búsquedas por Bolívar, miren las últimas columnas, que son las del departamento. Por Boyacá, nos estaría buscando todos los municipios o ciudades principales en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, para nuestro cliente vamos a seleccionarle Bogotá. Yo simplemente me posiciono sobre la línea del departamento municipio y le doy doble clic y él automáticamente me rellenó país, departamento y municipio. ¿Listo? Código de la moneda. Hablamos de que en el tab general había un campo que decía que mi cliente es multimoneda si me admite monedas diferentes a la que yo le predefina. Entonces yo marco multimoneda, pero en el tab de otros debo de indicarle cuál es la moneda principal de él, en qué moneda se manejan las operaciones de ese cliente. Entonces yo doy doble clic y selecciono de mi catálogo de monedas, que para nuestra base de datos está restringido a pesos, dólar y euros, exclusivamente. Entonces, si es un cliente nacional, puede ser pesos. Zona. Bueno, ninguno de los campos que estamos llenando acá, perdón, el país no puede quedar en blanco, ni la moneda. División geográfica 2 puede quedar en blanco, división geográfica 1 puede quedar en blanco. Son opcionales. La recomendación es que esté todo lleno para efectos de medios electrónicos, por eso les solicitan la información. Zona es la zonificación que tenemos para nuestros clientes y corresponde a la regional o al área a la que pertenece. Ok, es servicio de telecomunicaciones. Ruta. La tabla de rutas es otra opción para clasificar mis clientes, pero por ruta. Puede ser la ruta de facturación. Como no la manejamos acá, solo hay una ruta predefinida que es la ND. Siempre vamos a tener que colocarla, el campo no puede quedar en blanco. Cobrador. ¿Quién es el que realiza la gestión de cartera con ese cliente? La gestión de cobro. Perfecto. Si no encuentran algún código, deben de remitirse a quienes administran o quienes parametrizan el sistema para que carguen un nuevo cobrador, una nueva ruta, una nueva zona o una nueva moneda en caso de que ellas falten. ¿Listo? Abastecimiento. ¿Cuánto se demora ISEC en colocar el producto en promedio en las puertas del cliente? 3 días, 4 días, 15 días, 20 días. En días, ¿cuánto me demoro yo en colocarle? Es un campo opcional. Es un campo opcional, no es obligatorio. Pero es un dato estadístico para construir algún tipo de reporte a la medida. ¿Listo? Entonces, días de abastecimiento. ¿Tiene convenio de suministros? Siempre márquenlo. Campo que siempre debe quedar marcadito. ¿Qué indica o qué permite? Que en el momento en el que yo esté haciendo una factura o esté haciendo un pedido y yo necesite cambiar el precio con respecto a la lista de precios, puede hacerlo. Si yo no lo marco, el sistema me obliga a que el precio de mi ítem para ese cliente sea el precio de la lista de precios. No me lo deja cambiar. ¿Listo? A futuro se puede cambiar. Es un campo modificable en cualquier momento. ¿Listo? Requiere orden de compra. Si en el momento en el que yo esté haciendo el pedido, cargando el pedido en el sistema o la factura, un campo que se llama orden de compra se vuelve obligatorio. O si no es obligatorio, también se puede marcar o desmarcar en cualquier momento. ¿Listo? Campos que no se pueden cambiar en cualquier momento. No se puede cambiar la moneda sobre la marcha. Ya una vez definida y después de grabado el cliente, no es modificable el campo. Los demás, todos son parametrizables, los de esta ventana. Días de cobro.
¿Qué días, eso es información propia para la cartera, qué días se hace la gestión de cobro con este cliente? Ah, no, el cliente me permite realizarlo los lunes, los miércoles y los viernes. Miren en la parte inferior de la ventana la abreviatura que yo puedo utilizar. Él me trae un campo informativo. Entonces, siempre que yo me posiciono sobre el campo, ejemplo, L para lunes, K para martes, M para miércoles. Entonces yo le puedo poner, con este cliente, Level 3 Colombia, yo hago gestión de cobro los lunes y los miércoles. Entonces, colocaría las letras L, M, en ese caso. Y aquí dice, informativamente, ¿cuándo realizo la gestión de cobro? ¿La hago el día anterior a que se venza la factura o la realizo después de que se ha vencido la factura? ¿Qué tengo pactada? ¿Les aviso antes? ¿Les aviso ya apenas está vencida? Son informativos. El campo de cobros es informativo. ¿Listo? Puede modificarse en cualquier momento. Tab de documentos electrónicos no lo vamos a utilizar inicialmente. Ok. Entonces, tab de documentos electrónicos. Inicialmente no lo vamos a emplear. ¿Para qué sirve? Cuando mi cliente maneja transacciones por comercio electrónico, o sea, hago un intercambio de información por comercio electrónico, empezaría a utilizar esta funcionalidad en el sistema. Él tendrá definido un GLN, o sea, un número de identificación, una ubicación global que se le da, un email para recibir documentos electrónicos. Por ahora, este campo no se diligencia para los clientes nuestros. Se empieza a diligenciar si empiezan a crear transacciones con ellos a nivel de comercio electrónico. Tab de direcciones. Primer campo, el correo electrónico del cliente. Del cliente, no del contacto. Que ahorita vamos a crear la tabla de contactos. ¿Listo? Es del cliente. Listo. Muy bien. Siguiente. En este campo de la parte inferior que se llama dirección de cobro, nos va a quedar almacenada la dirección fiscal, a donde llega la factura. No es a donde llega mercancía, sino a donde llega la factura. Para registrarla, entramos al botón del tab de direcciones y en el campo detalle anotamos la dirección. Recomendación, que la dirección se parezca a lo que dice el root, porque esta es la dirección que va a bajar para medios electrónicos. ¿Sí? Entonces que conserve el estándar que está en el root. Le damos a aceptar cuando terminamos de escribir la dirección y el sistema automáticamente nos la coloca en la parte inferior, que se llama dirección de cobro. Esa es la dirección de facturación. Eso se le conoce como dirección de cobro. ¿Listo? En la parte inferior, después de grabar al cliente, vamos a poder adicionar direcciones de mercadería, o sea, a dónde yo le envío la mercancía, que eso puede ser un ramillete de direcciones, ya vamos a grabarlas, pero posterior a la inserción del cliente. Tab de tarjeta. Si con el cliente yo manejo un pago con tarjeta de crédito, registro los datos de la tarjeta. Se da muy generalmente en clientes que manejan POS o punto de venta, pero por lo general carteras corporativas no manejamos ese pago. Entonces ese tab no se llenaría. Ya llevamos tab de documentos electrónicos, tab de tarjeta, no se diligencia. Tab de auditoría. El sistema registra el nombre del usuario que en el sistema está creando el cliente. Eso es lo que va a llenar en el primer campo. ¿Quién lo ingresó? Si el cliente ya estaba creado en el sistema y alguien entra a modificarlo, alguien que tenga permisos, entra a modificarlo, el sistema va a registrar cuál fue el último usuario y la hora en la que hizo esa modificación. O sea, el sistema controla con una auditoría qué usuario crea, quién lo modifica. ¿Listo? Rubros de texto. Son campos adicionales en la creación del cliente para guardar información propia de cada cliente. En el caso de ISEC, definieron que en el primer rubro van a almacenar la fecha de cumpleaños de los clientes para efectos de hacer indicadores más adelante. Entonces, la fecha de cumpleaños iría guardada en ese campo. ¿Listo? Los otros 4 rubros, por eso tienen un nombre estándar, rubro 2, rubro 3, rubro 4. Si ustedes necesitan sobre la marcha redefinirlos, simplemente en el parámetro del módulo, como configuración, se cambia la etiqueta que dice rubro 2 o 3 y se le pone el nombre que yo le quiera dar. Y comienzo a diligenciar la información dentro de ese campo. Son campos de texto para guardar información propia del cliente. Rubros valores CC. Ese es el tab más importante para contabilidad. De allí sale la información que va a ir a información exógena o que se va a reportar cada año a la DIAN.
Si el cliente que estoy creando es una persona natural, diligencio todos los campos que están disponibles, del 1 al 10 menos el campo que dice ND, todos los campos que están en la pantalla. Si es una persona jurídica, diligencio del campo departamento hacia abajo. Si es un cliente del exterior, lleno de clase de documento hacia abajo. ¿Listo? Persona natural, todos los campos. Persona jurídica, de departamento hacia abajo. Cliente del exterior, del campo clase de documento hacia abajo. Ok. Campos obligatorios para la DIAN. El primer nombre, el primer apellido. Por lo menos lo que tiene que tener el cliente en caso de persona natural. Código del departamento, código de la ciudad y el código del país, ustedes los pueden extraer del tab Otros. Se pueden devolver al tab Otros, que el sistema tiene los códigos también acá. O sea, hemos homologado para que una tabla que el sistema maneje tenga por lo menos los mismos códigos. Entonces, ya sé que el código del país para Colombia es 169, para Bogotá es 11 en el departamento y 001 para el municipio. Entonces, en el tab de rubros, diligencio esos mismos campos. Código del departamento 11, código de la ciudad 001, código del país, hasta abajo, 169. Ya sé que son los mismos datos que se llenan. Clase de documento y tipo de documento van a tener un comportamiento especial. ¿Listo? Si yo estoy creando una persona natural, entonces reportaré clase de documento en 13 y tipo de documento en 13. Lo que eso le dice al sistema es que la información que baja para la DIAN, un 13 también en el tipo de documento. Los dos deben estar en 13, tipo de documento y clase de documento. Esto lo que le dice, esto lo que le diría al sistema en caso de ser un 13 es que él debe de bajar el campo primer nombre, el campo segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, más los campos de departamento y ciudad. En el caso de personas jurídicas, clase de documento va en 31, tipo de documento va en 31. Y lo que hace el sistema con ese campo es que baja la razón social más del campo de departamento hacia abajo los campos. O sea, ese cambio de 13 por 31 es lo que le dice a medios electrónicos qué información debe tomar del cliente. Por eso decimos que es una ventana muy importante para el área de contabilidad. Es para bajar la información que se reporta anualmente. Listo. Tab corporativo. ¿Qué comportamiento tiene este tab? Fíjense acá, me voy a volver al campo general. Cuando un cliente es corporación, decíamos que era un cliente principal, no era una sucursal, es un cliente principal, el tab corporativo aparece inactivo el campo cliente corporación y los campos de la parte inferior, las características generales, están inactivas. Pero cuando yo estoy creando una sucursal, en el tab general yo le digo no es corporación, por eso le desmarco el check. Y en el campo corporativo yo le voy a decir quién es el cliente, papá o corporación, a donde yo llevo las operaciones de esa sucursal. ¿Listo? Más las características generales que quiero manejar de la cartera de ese cliente. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo sé que Level 3 tal vez no tiene sucursales, pero lo que vamos a hacer es crear el código 123. Ellos manejan varios contratos con esta empresa, proyectos. Ok, esos serían pedidos, serían números de pedido aparte. Ok, entonces lo que vamos a hacer para el ejemplo, para que ustedes vean cómo se realiza el ejemplo, es que vamos a sugerir para el ejemplo que el código 123, o sea el cliente Level 3 Colombia, es la corporación. Él va a ser el papá de varias sucursales, solo para el ejemplo. Quiere decir que en el tab corporativo no vamos a diligenciar nada para él, porque él es una corporación, es un padre. Saltamos al tab notas y en el tab notas diligenciamos cualquier información adicional que requiramos para el cliente. Cuando ya lo tenemos listo, procedemos con la grabación.
Y esa es la alimentación de un cliente corporación en el sistema. Vamos a hacer de inmediato un ejemplo. Vamos a crear un cliente 124, pero va a ser un hijo, o sea, va a ser una sucursal del que acabamos de crear para completar el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a darle nuevo. Vamos a acelerar acá un poquito más. Entonces me creó el 133 porque él está saltando entre los vacíos que hay en los códigos de los clientes. Entonces antes era el 123, ahora está creando el 133. Código de la sucursal. Ok. Alias o razón comercial de esa sucursal. Entonces, para cambiarle el nombre, vamos a colocarle level 3 servicios, guión, sucursal 1, sucursal Colombia. O sucursal Bogotá. Esto es solo para ejemplos prácticos, ¿no? Contacto en esa sucursal, cargo de la persona en esa sucursal. Ok, primer cambio. Una sucursal está asociada al mismo NID del papá. Eso quiere decir que para contabilidad no van a existir sucursales, sino va a existir un único NID a donde va a caer toda la información. ¿Listo? Quiere decir que acá anoto el mismo NID que le registré a la corporación. 99-9. Ok. Fíjense que cuando salto el campo, ok, él me hace este combo de sugerencia. Lo que me va a decir es que la razón social de esta sucursal y el alias de esta sucursal, o sea, la razón comercial, en este momento pueden ser diferentes al NID que yo previamente ya creé, que si deseo actualizar los datos de esta basado en lo que tiene la otra sucursal. Si yo le digo que sí, él me sobrescribe estos dos campos con lo que tenga el NID anteriormente creado, o sea, el que creamos para 3 level. Si le digo cancelar, es porque no quiero modificarlos y es lo que queremos hacer. Queremos dejar la sucursal tal cual como está. ¿Listo? Miren que él no me abrió la tabla adicional de NIDs, quiere decir que el NID ya estaba creado a nivel contable. Teléfono 1, teléfono 2, el fax, la categoría. La clasificación ABC, el código del impuesto sugerido. No, creo que eso sí tienen números, del 1 al... Ok. Régimen tributario, clasificación contable del cliente. Y este va a tener un manejo especial. Él no es corporación, es una sucursal. ¿Listo? Va a ser multimoneda. Como es un cliente en Bogotá, es un cliente local. No está inactivo, no es moroso. La lista de precios se maneja en moneda local y la lista de precios es la L01. Y siempre que yo genero a partir de un pedido, le genero a él factura. Eso es el sugerido del sistema. Tab de condiciones. La cartera con ellos se maneja a 30 días. Intereses corrientes, demora y descuentos no tengo prepactados, no los tengo predefinidos, entonces los dejo en 0. No facturo en múltiplos de venta. Si manejo o no manejo límite de crédito, lo marco. En este caso no vamos a controlar límite de crédito. Este cliente es un cliente que admite que yo le envíe mercancía parcialmente y que luego le complete el pedido. No es exento de impuestos, por lo tanto no marco la opción ni le marco porcentaje. Tab de otros. Como pertenece a la sucursal Bogotá, busco en la división geográfica 2 en el campo nombre, Bogotá. Selecciono la moneda como pesos, COP. La zona, o sea la regional que lo atiende. Este es un código del 1 al 4. Correcto. Ruta, ND, no manejamos el concepto de ruta
por ahora, inicialmente. ¿Quién es el cobrador o quién hace la gestión de cartera? Días de abastecimiento, ¿cuánto me demoro en entregarle la mercancía? ¿Tiene convenio de suministros? Si lo marco me permite jugar con los precios que me sugiera la lista de precios. Si no lo marco, me deja fija la lista de precios. Requiere orden de compra, no es obligatorio, quiere decir que puedo dejar el campo en blanco de la orden de compra. Días en los que se gestiona la cartera. Tab de documentos electrónicos no lo diligenciamos. Direcciones, ¿cuál es el email de la sucursal? No usamos tarjeta, tab de auditoría no lo llenamos, fecha de cumpleaños del contacto, rubros valores CC, información para medios electrónicos. Entonces llevará los mismos datos del papá de la corporación. Corporativo, este es el tab que necesitamos llenar para una sucursal. ¿Listo? Entonces, en cliente corporación es donde yo le digo quién es la corporación asociada a este cliente. Este es el buscador de clientes que ustedes van a encontrar en todas las ventanas del sistema. Está separado por el código que identifica a los clientes, la razón social o nombre y el alias o razón comercial. Todos son campos de búsqueda. Entonces nuestro cliente se llama 3Level. Ok, miren los asteriscos que quedaron en la parte superior, no son comodines de búsqueda. Estamos buscando todo lo que empiece con cualquier cosa, asterisco, tiene la palabra level y termina con cualquier cosa. Seleccionamos el cliente y lo que estamos diciendo acá es, el cliente 133 es una sucursal asociada al cliente 123. ¿Listo? Esa es la asociación que va a existir entre las dos carteras. Permitir aplicaciones abiertas. Lo que le está diciendo al sistema es que yo puedo registrar un pago en el cliente 123 o en el cliente 133 para cruzar la factura indistintamente. O sea que yo podría cruzar pagos de un cliente aplicándoselos a otro cliente que sea de la misma sucursal, ¿no? Que pertenezcan todos al mismo grupo o la misma sucursal. Si yo no lo marco, las facturas de la 123 solo se pagan entrando por la 123 y las del cliente 133 se pagan exclusivamente entrando a la cartera del 133. No hay cruce de cartera entre ellos, entre las sucursales. Recomendación, que esté abierto para que puedan cruzarlas. ¿Listo? Estos campos que tienen características generales no son modificables sobre la marcha. Se definen al principio. Por lo tanto, en capacitación funcional hagan buenos ejercicios para que ustedes miren exactamente cómo tienen que quedar definidos los clientes, las opciones. Registrar documentos en la corporación. Toda la cartera del 133 se visualiza conjuntamente en la cartera del 123 o de la corporación. Si yo no lo marco, la cartera del 133 no se ve en el cliente 123 o en la corporación. O sea, son independientes las dos carteras. Recomendación, márquenla si quieren construir un informe conjunto de toda la cartera de la corporación con sus sucursales. Y los que están hacia abajo, ustedes les van a sonar muy conocidos porque pertenecen a configuración del sistema, de lo que ya hicimos con los clientes. El primero dice que se verifique a la hora de hacerle una factura al cliente 133 el límite de crédito que tiene la corporación, no que se verifique el límite de la sucursal. ¿Listo? Si yo no lo marco, el límite de crédito que se va a validar es el que se encuentra en en condiciones, en esta parte del límite de crédito, pero para el cliente 133, no se va a mirar para nada la sucursal. Utilizar descuentos de la corporación, entonces, que tome el descuento de la corporación, no el descuento que esté en el tab de condiciones para la sucursal 133. Utilizar dirección de embarque de la corporación, quiere decir,
utilice el listado de direcciones que va a aparecer acá en la parte inferior donde dice embarcar mercadería. O sea, que utilice todo el listado de direcciones que tenga asociado la corporación y no el listado de direcciones que tenga asociada la sucursal. ¿Listo? Si yo no lo marco, se manejan independientes las direcciones. La sucursal tiene sus propias direcciones de embarque, la corporación tiene sus propias direcciones de embarque, no se cruzan entre ellas. ¿Listo? Utilizar nivel de precios de la corporación, o sea, ¿cuál es la lista de precios que se usa? ¿La de la corporación o la de la sucursal? Si está marcado el check, se está utilizando la de la corporación, quiere decir que él se salta la de la sucursal. Si no está marcado, utiliza la lista de precios de la corporación. Y el último hace lo mismo. ¿Cuál sección de impuestos utiliza? ¿La de la corporación o la sucursal? Quiere decir que del registro 3 al 7, todos tienen que ver de dónde se va a validar la información, de la sucursal o de la corporación. Recuerden que estos campos no se pueden modificar después de que ya tenga operaciones con el cliente. Tienen que quedar bien definidos antes de empezar la transacción. Si ya empiezo transacciones, estos campos quedan en gris y ya no son modificables. ¿Listo? Guardo. Y ya tenemos claro la creación de clientes corporación, la creación de clientes sucursal. ¿Listo? Vamos a hacer una búsqueda dentro de nuestro catálogo de clientes. Recordemos por dónde ingresamos. Cuentas por cobrar, mantenimiento de clientes. Vamos a aplicarle un filtro a la tabla porque en este momento no tiene ningún filtro, está mostrando todos los clientes de la base de datos, pero vamos a aplicarle un filtro para visualizar exclusivamente a los clientes que tienen la palabra level. Un refrescar, creo que no te quedó eso. Entonces, el 123 y el 133. Uno es el cliente corporación, el otro es el cliente sucursal. Fíjense en la columna que dice es corporación, quinta columna de la ventana. ¿Listo? Entonces vamos a mirar del 123 a level. Al cliente 133. O sea, vamos a mirar un rango de clientes que están entre el 123 y al 133. Quiere decir que esta tabla me va a mostrar del 123, 124 hasta que llegue al rango de 133. Me mostraría todos los que existen en ese código. Pero yo solo quiero ver a level. Entonces en el filtro no voy a aplicar estos. Entonces borro. Sino que lo voy a buscar es por NIT. Porque los dos clientes, corporación y sucursal, comparten el mismo NIT. Entonces, doble clic, busco por razón social, level, ok, selecciono y le digo que voy a consultar desde este, clic derecho, hasta ese, perfecto, y le digo aceptar abajo. Entonces, él reduce la búsqueda y solo me muestra el cliente que comparte el mismo NIT o los clientes que comparten el mismo NIT. ¿Listo? Eso fue creación de clientes. Vamos a agregar ahora dos conceptos a la tabla de clientes y es, uno, el manejo de direcciones de embarque. Segundo, el manejo de contactos adicionales al cliente. Hasta aquí ya está creado un cliente. Direcciones de embarque. Abro mi cliente. Me posiciono en el tab de direcciones y valido que el sistema únicamente me tiene acá abajo hasta ahora una única dirección de embarque que se conoce como ND, es la por defecto que pone el sistema. Pero yo voy a adicionar las direcciones a donde puede llegar la mercancía de mi cliente. ¿Cómo hago para alimentar esta lista? En la parte superior ustedes encuentran un iconito que se llama direcciones de embarque. Es un barquito ahí. ¿Listo? Sobre esa tabla refrescamos y solo encontramos la dirección ND o la principal.
Vamos a darle nuevo. Vamos a colocarle una abreviatura o un mnemotécnico a nuestro catálogo de direcciones de embarque. Decíamos que eso podía ser el mismo código del contrato, o si eran direcciones en ciudades, era la abreviatura de la ciudad. Si tenía varias en la misma ciudad, era la ciudad más un consecutivo. Ese mnemotécnico es de tamaño 8, alfanumérico. ¿Listo? Entonces, esta es una dirección en Bogotá. Este es el contacto en esa dirección de Bogotá. Enseguida va el cargo, el teléfono, teléfono 2, fax y el email de ese contacto en ese punto de entrega o de recepción. Ok. Una dirección en Medellín, agreguémosle, para que enriquezcamos más la búsqueda. Los campos de contacto, teléfono 1, email, no son obligatorios en esta ventana. Ninguno es obligatorio. ¿Sí? Pero es bueno para que yo me olvide del archivo muerto físico. Entonces yo necesito buscar la dirección, vengo al sistema, busco mi cliente, busco la dirección y ahí tengo la información en el sistema. Es ideal para eso. Que es un campo que es opcional, es bueno que ustedes lo tengan registrado. Listo, grabo. Para registrar la descripción o la dirección, me posiciono sobre el campo, o sea, lo tengo sombreado en negro, y voy arriba al tab de direcciones y detallo la dirección correspondiente a BOC. Entonces, en el campo detalle, escribo la dirección que corresponde. La dirección de BOC, o sea, la dirección de entrega que corresponde a Bogotá. Y para Medellín, me posiciono y escribo la dirección de cada uno. Ese es un palito de direcciones, de esos palos que ponían, que tenía la plaquita de dirección cruzada. Es eso. ¿Listo? Cuando ya tengo mi listado de direcciones, en cualquier momento puedo entrar a esta ventana y alimentar más direcciones. Lo que no puedo repetir es el código de la dirección, la primera columna. ¿Listo? Entonces hagan una buena gestión de ese código para que les diga algo. Ahora, cuando yo regreso al cliente, en mi listado, ya tengo las direcciones de embarque. Yo selecciono cuál es la por defecto. Esa es la que se me va a sugerir cada vez que yo haga un pedido o una factura. Pero igual, en los pedidos y en las facturas, yo voy a tener este mismo listado que estamos desplegando ahí para seleccionarlo. ¿Listo? Entonces yo aquí coloco la por defecto del cliente. Guardo. Y ese es mi proceso de creación del cliente con la dirección de mercadería. Ah, sí, correcto. Sí, sí. Una factura maneja. Vuelvo y abro el cliente. Abro el cliente y me posiciono en el tab de direcciones. Una factura tiene una dirección de cobro, que es a donde llega la factura, y puede manejar del listado de la parte inferior una dirección de mercadería. O sea, mi factura o mi pedido van a manejar una dirección de cobro y una de mercadería del listado, seleccionada del listado. Las dos las puedo imprimir en el momento de facturar. La idea es que desde el pedido quede, establecido cuál es la dirección a donde se va a enviar. O sea, si ella puede identificar fácilmente la dirección de envío de factura. Sí, correcto, con esta abreviatura. O sea, el código me identifica una dirección. Es que aquí no estamos viendo esta dirección, pero cuando hagamos la capacitación del ciclo de pedidos, se van a dar cuenta que cuando yo selecciono Bogotá,
El campo correspondiente, hay un campo igualito a este de dirección de cobro, donde está en este momento el detalle de la dirección de cobro. Hay un campo similar al lado de la dirección de embarque. Entonces, cada vez que yo intercambio un campo de estos, me aparece al lado la dirección que corresponde. ¿Listo? Lo que pasa es que en el cliente simplemente estamos predefiniendo cuál es la dirección que él usa por defecto. Esa era mi pregunta porque tenemos muchos clientes que tienen, manejan sucursales, pero en cada sucursal debe llegar también la factura. Entonces no alcanzaba a dimensionar cómo se iba a manejar. Ah, ok, sí, están las dos y este campo es editable, allá. El de abajo sí es desplegable, es seleccionable, pero el de arriba es editable. Yo puedo cambiar esta dirección en cada factura, si lo necesito. Esta sí no maneja varias direcciones, pero es editable el campo. ¿Listo? Guardo. El muñequito con la corbata son los vendedores. Entonces, a mi cliente, en el iconito, yo tengo mi listado de vendedores previamente creados en el sistema. Están identificados por un código. Lo que yo hago es pasar para el lado derecho los vendedores que están disponibles para ese cliente. O sea, ¿quién puede gestionar la cartera de venta de ese cliente? Entonces yo marco el vendedor, lo paso para el lado derecho. Los vendedores de la derecha son vendedores del cliente. Los vendedores de acá es el catálogo de vendedores. Los que están al lado izquierdo es el catálogo completo de vendedores de la organización. ¿Listo? Ok, yo le doy a aceptar. Y ese fue mi proceso de creación de un cliente ya completico. Yo creo que cancelemos ese. Y en otro.